Bueno, buenos días, Rafael Hernández. Rafa. Rafa, en realidad, me ha permitido que le diga hasta Rafa Hernández. Como cordobesa me encanta el Rafael, con lo cual, bienvenido. Digo primero unas palabras sobre quién es Rafael Hernández. En realidad, él es varias cosas también, formalmente, no solo su identidad personal. Él es profesor de universidad, es profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, donde es director del Departamento de Didáctica y Organización Educativa, y también es profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Su principal línea de investigación es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo que a lo mejor comúnmente ustedes conocen como la educación de adultos, ¿verdad? Que eso ahora es mucho más amplio que la educación de adultos y donde hay un papel fundamental desde los municipios, desde la gestión de las ciudades. También es Rafael alguien importante en la gestión empresarial. Yo creo que cuando Nélida estaba hablando de lo público y lo privado, es importante lo público y lo privado en cada uno de nosotros, pero también es importante lo público y lo privado en los contextos, en las sociedades. Lo público tiene que tirar, tiene que liderar, pero también tiene que hacer uso, y cómo no, de lo privado que nos ayuda a desarrollarnos. Entonces, Rafa es un ejemplo de ello, también es representante, ¿verdad?, de la empresa Kumon, no sé si la conocen, una empresa japonesa que potencia el desarrollo de capacidades en el alumnado, con lo cual tenemos en él un doble perfil de alguien que trabaja en lo privado, alguien que trabaja en lo público también, en la enseñanza superior, pero también con los menores. Así que le repito a él la misma pregunta que teníamos pactada, Rafa, ¿qué le quiere añadir a los demás de nosotros? Muchas gracias, Rosario, por esa presentación. Yo soy mucho más sencillo que todas esas cosas que has dicho. Yo me considero, pues, ante todo, una persona de pueblo, fíjate lo que te digo. En este caso, de Alcalá de Guadaira, que es de donde soy. Y me considero, pues también, antes que todo eso, también un pedagogo, alguien que ayuda a las personas a que ellos aprendan, ¿no? Porque nadie puede aprender por otro, ¿no? También me considero padre, tengo 3 hijas, y bueno, eso es lo que ocupa a mí, lo que me emociona y lo que me ocupa el día a día, ¿no? Me siento también ciudadano, que en la medida de mis posibilidades intenta, pues, participar dentro del tiempo que me queda en, bueno, pues, la acción social, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo creo que yo lo que busco es despertar emociones y afecto en aquellas personas con las que convivo, tanto en el plano profesional como en el plano personal, ¿no? Y me uno a la definición que ha hecho Nelly, de que yo me siento también una persona de clase trabajadora. Es decir, hace muchos años, creo que desde Thatcher más o menos, que aquello de sentirse working class, ¿no?, o clase trabajadora, algo como denostado, ¿no? Eso no era algo chic, ¿no? Pues yo me considero, en este caso, un trabajador del ámbito educativo. Independientemente de que tenga responsabilidades, hoy no sabremos las que tendré mañana, porque ya sabemos que esto de la vida es algo que sube y baja, pero yo ante todo me considero una persona con conciencia de clase, en este caso, de clase trabajadora, ¿no? Es decir, que no necesariamente, pues, es algo que tiene que ser visto como algo que no sea interesante, ¿no? Exactamente, o algo interesante. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues creo que creíamos en realidad que hemos estado trabajando algunas semanas sobre lo que íbamos a hablar, que sepan ustedes quiénes somos, ¿no? Fundamentalmente quiénes son nuestros expertos. Es importante para que contextualicen de dónde vienen, de dónde arraigan sus ideas y quizás hasta se atreven a dar consejos, ¿no?, sobre cómo desde los municipios, desde la gestión municipal de una ciudad, de un pueblo, pues se podría seguir optimizando aquellas cosas que seguro que ustedes están haciendo. Muestra de ello es que son parte de la red estatal de ciudades educadoras. Es muy complejo decir qué temas vamos a hablar en menos de 1 hora y media sobre una ciudad, ¿no?, que siente y que abraza. Hemos llegado a un acuerdo que vamos a hablar de temas, vamos a intentar pautar algunos subtemas para que intentar ser lo más ordenados posible en nuestro diálogo. Así que, en realidad, vamos a empezar por la primera pregunta, por el primer gran tema de pregunta que hemos decidido, y el primero es sobre cuáles son en realidad los fines de la educación hoy en día, más allá que las leyes de educación, cuál es el papel real de la educación, teniendo en cuenta las distintas competencias de las administraciones, pero también teniendo en cuenta el fundamento de cuál es el papel clave que tiene la educación para el desarrollo de los ciudadanos y de la ciudadana. ¿Te parece bien, Rafa, empezar? Muy bien. Bueno, yo siempre que hablo de educación me gusta partir de que entendamos qué significa educar, porque podemos entender muchas cosas por educar.
Y aquí siempre viene bien ir a la raíz de las palabras, ¿verdad? Ir al origen etimológico de las palabras, que en este caso, como sabéis todos seguramente, es un origen latino. Educar, el verbo educar tiene una doble acepción. Educere, que significa guiar, conducir, o incluso sacar hacia afuera, ¿no? Ex, en latín es fuera, ¿no? Lo que ya está en potencia dentro del individuo, dentro de la persona. Es decir, que desde esa perspectiva, los que educamos o los que planifican algún tipo de labor educativa, como pueden ser las municipalidades o cualquier otro tipo de educación formal o no formal, tienen que tratar un poco de acompañar a la persona en ese proceso que le es propio. O sea, no se trata de transfundir conocimiento o de meter con calzador ideas, ¿no? o conocimientos dentro de una persona, sino ayudarles a ese aprendizaje que es propio. La mayor parte de los aprendizajes que hacemos en nuestra vida, pues lo hacemos de modo autónomo, aunque parezca mentira. Incluso la mayor parte de los aprendizajes que hacemos, pues lo hacemos también durante la adultez, ¿no? Entonces, esa sería la primera acepción. La segunda acepción, educare, ¿no? Que viene a significar, pues, formar, ¿no? Formar algo, hacer algo, incluso nutrir, ¿no? Entonces, pues, de esa perspectiva, pues, tenemos pues eso, que ayudar a que la gente pues, pueda hacerse a sí mismo, ¿no? Y siempre también me gusta, bueno, irme a la ciencia de la educación. Hablábamos ayer informalmente, ¿no? La visión del educador o de quien realiza labores educativas como el pedagogo, ¿no? Sabéis que el pedagogo en la antigua Roma era un sirviente que tenían los patricios romanos, cuya función no era la de enseñarle preceptos a los niños, no era la de enseñarle oratoria, retórica, era la de acompañarle en la vida, era la de cuidarle. Entonces, creo que esa es la función que los educadores, llámese maestro, llámese maestra, llámese profesores, padres, educadores en general, es el principal cometido que tenemos, ¿no? Acompañar a las personas en lo que es su aprendizaje propio, ¿no? Entonces, pues, es una primera aproximación. Y también me gusta hablar de educación en contraposición al término adiestramiento. O sea, educar no es adiestrar, educar no es domesticar, ¿no? Bajo mi punto de vista, adiestrar es preparar a una persona para dar respuestas prefijadas por otro. Le hace, pues, un superior jerárquico, una mente pensante o alguien que te va a preparar para que tú emitas una respuesta determinada. No quiero decir que un proceso de adiestramiento no sea necesario en ciertas facetas profesionales o incluso educativas. Oye, pues el componente del adiestramiento o la adiestración, más que la adiestración, la instrucción, no quiero decir que no tenga un componente, pero no es la base ni es el centro de la educación. ¿Qué entiendo yo por educar? Educar es preparar a la persona para emitir sus propias respuestas, desde su propia naturaleza, desde su propia singularidad y de su propia colectividad, porque también forma parte de un colectivo o de un entorno.